El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta el estudio bíblico de hoy. Pastor Jorge Matallana. Amados hermanos, amigos, sean todos bienvenidos al estudio bíblico de hoy. El tema lo he llamado El plan perfecto de Dios. Y antes de iniciar, quiero invitarles para que hagamos una oración. Amado Dios, gracias por este día maravilloso. Gracias por un día más que tú nos regalas. Gracias por la oportunidad de podernos congregar en torno a tu palabra para conocer tu sabiduría, para entender tu misterio. Te pedimos, Espíritu Santo amado, que nos ayudes, nos guíes, nos des la expresión y al mismo tiempo el discernimiento para poder comprender lo que tú quieres decirnos en esta hora. En el nombre de Jesús, amén y amén. Como les dije, el tema es el plan perfecto de Dios. Y algo que tú y yo tenemos que tener muy en claro es que nuestro Dios previó, no provocó. Hablando de la rebelión de Satanás en el tercer cielo, su posterior expulsión a la tierra y de la caída de Adán en el huerto del Edén posteriormente, después de que la tierra fue recreada y Dios deseó que el hombre señorease sobre toda la tierra y gobernase sobre Satanás y los demonios. Esto no tomó a Dios por sorpresa. Dios previó la caída de Satanás y la caída del hombre. Y antes de que ocurriera, en su sabiduría eterna trazó un plan perfecto para solucionarlo, para redimir a su creación. Vimos anteriormente en los temas de atrás, en Génesis 1, donde se nos expresó la voluntad de Dios en la creación, que era justamente que el hombre señorease sobre toda ella. En el Salmo 8 vimos que esa voluntad de Dios continuó siendo la misma pese a la caída del hombre. Y es así como en Hebreos 2, ahora en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, Dios nos revela entonces la voluntad de Dios en la redención para solucionar lo que ocurrió antes. Y les invito para que juntos, entonces, en esta hora, consideremos el libro de los Hebreos en el capítulo 2. Y veremos aquí cómo en la victoria de la redención, Dios sigue deseando que el hombre sea quien consiga la autoridad, quien tenga el gobierno y el señorío sobre todas las cosas y venza a Satanás, señoreando, por supuesto, sobre toda la creación de Dios. En los versículos 5 al 8, la palabra de Dios dice en el capítulo 2, lo repito, de Hebreos: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar, diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? ¿Le hiciste un poco menor que los ángeles? ¿Le coronaste de gloria y de honra? Y le pusiste sobre las obras de tus manos. Verso 8: todo lo sujetaste bajo sus pies.
Dice el verso 9, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Jesús es la persona que corresponde a esta situación. En el Salmo 8, que es el que el apóstol Pablo está citando literalmente en este pasaje, decía que Dios hizo al hombre un poco inferior a los ángeles. Pero aquí el apóstol Pablo cambió la palabra hombre, poco menor que los ángeles, por la palabra Jesús. Así que él explicó que la palabra hombre hacía referencia directamente a Jesús. Y nos dice que Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles. Qué extraordinaria es la escritura, qué maravilloso es poderla entender de la manera como se nos aclaran todos estos puntos en toda ella. Así, amados, la redención y la restauración del plan original de Dios acerca del hombre viene por él, y se nos revela originalmente que Dios planeó que el hombre debería ser un poco inferior a los ángeles, pero que ese hombre debería ser coronado y gobernar sobre toda su creación. Ya lo vimos que el deseo de Dios es que el hombre ejerciera la autoridad por él, para echar a su enemigo de la tierra y obviamente del cielo, que está íntimamente relacionado con la tierra. Dios quería que el hombre destruyera todo el poder de Satanás. Pero vimos que el hombre cayó y entonces no tomó su lugar para gobernar y señorear en toda la creación de Dios. Por consiguiente, Dios mismo se hizo hombre y vino el Señor Jesús y tomó para sí un cuerpo de carne y sangre. Él, Dios mismo en Cristo su Hijo, se hizo el postrer Adán. Así lo señala Primera de Corintios, el capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 45, donde la palabra de Dios dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Y hermanos, la última parte del versículo 9 de Hebreos 2 dice: a fin de que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Quién? El postrer Adán. ¿Quién es el postrer Adán? Es Cristo. Pero obviamente, como veremos, somos nosotros. Y esto es algo sumamente maravilloso, importante, interesante, que tú y yo lo tengamos muy claro en nuestro entendimiento. Lo maravilloso de eso es que dice: murió por todos. Esto incluye toda la creación excepto los ángeles. El Señor Jesús tuvo dos posiciones. Para Dios, Jesús era el hombre del principio, pues dice que Adán fue creado a su imagen y vimos que la imagen de Adán era Cristo. El hombre que Dios decidió desde el principio mismo, antes de la creación, para consumar su plan eterno y para que el hombre caído fuera salvado.
Al principio Dios mandó que el hombre tuviese dominio y venciera a Satanás, pero cayó. Pero el Señor Jesús es ese hombre, y ese hombre maravilloso está entronizado ahora a la diestra del Padre. Aleluya. Ese hombre ha vencido completamente el poder de Satanás. Él, Jesús, es el hombre que Dios busca y que Dios desea obtener. En su otro aspecto, Él es un hombre relacionado íntimamente con nosotros. Él es nuestro Salvador, aquel que ha solucionado el problema del pecado de nosotros en Adán. En Adán pecamos y caímos y perdimos el diseño de Dios para nuestras vidas. Pero Dios hizo propiciación por nosotros en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Además, amados, Él no es solamente nuestra propiciación, sino que también fue juzgado en lugar de todas las criaturas. De lo cual indudablemente hablaremos, pero en el próximo tema. Sin embargo, amados, aquí lo que queda demostrado es que Cristo es el postrer Adán, y que nosotros, su iglesia, como su cuerpo universal, complementamos ese hombre perfecto. Somos en Cristo, Él como cabeza y nosotros como cuerpo, la plenitud de aquel que nos llena todo en todo. Y eso se deja ver claramente demostrado con la rasgadura del velo en el lugar santo. En Hebreos 10 nos muestra la escritura, y tú conoces el tema. El lugar santo y el lugar santísimo estaban divididos por una cortina. Esa cortina, como vamos a leer, representó el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que ese velo se rasgó cuando el Señor Jesucristo entregó su espíritu en la cruz y hubo un terremoto tremendo en Jerusalén. Pero dice Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22. Así pues, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Verso 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Un misterio sobre el cual gastaríamos horas estudiándolo. Pero recordemos que en el templo literal o en el tabernáculo de Moisés, ese velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo tenía unos querubines bordados sobre esa tela, los cuales representaban las cosas creadas por Dios. Cuando el Señor Jesús murió, el velo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, que es lo más interesante de notar. Y como resultado, los querubines que estaban bordados sobre el velo fueron partidos simultáneamente, anunciando con esto el juicio de Dios sobre todas sus criaturas. Eso revela, sin lugar a dudas, que la muerte del Señor Jesús incluyó el juicio de Dios sobre toda su creación. Él no solo probó la muerte por todos los hombres, sino también por todas las cosas. Dice que murió por todos, lo cual, con la ayuda del Señor, estaremos examinando en nuestro próximo tema. Y aquí lo más importante, mis amados, es que tú y yo entendamos que el plan de Dios es perfecto y se está llevando a cabo de manera perfecta. Dios no ha olvidado ningún detalle, ninguno de los acontecimientos que hoy vemos que están ocurriendo sobre la tierra, pestes, plagas, guerras, hambres,
conflictos dentro de las mismas naciones como la nuestra hoy en día, no lo toman por sorpresa. Todo eso forma parte de su plan maravilloso y perfecto. Y es el que tú y yo señoreemos sobre la tierra como un solo hombre. Y ese hombre se llama Jesucristo, el cual, lo repito, es cabeza de su iglesia, la cual somos nosotros. Y a quien ha dado toda autoridad sobre todo principado y potestad, los cuales han sido puestos por estrado de nuestros pies. Gocémonos, amados, y alegrémonos en esta hora de que tú y yo, hoy, en Cristo, somos reyes y sacerdotes para siempre. Según el nuevo orden de Melquisedec, que sería otro tema maravilloso para estudiar, y que como reyes y sacerdotes, hoy estamos ejerciendo dominio y control y señorío sobre nuestra alma, con su mente, emociones y voluntad, sobre nuestro cuerpo, con sus 5 sentidos. Y esa autoridad la estamos ejerciendo juntamente con Cristo, en donde tú y yo fuimos sentados con Él por el Padre en lugares celestiales. Que el Señor, amados, nos dé sabiduría, nos permita entender lo que somos, lo que tenemos en Cristo, saber lo que Él ha hecho perfectamente por nosotros, y que vivamos así en este mundo el resto de tiempo que nos queda mientras viene por su iglesia para arrebatarnos, o que si nos llama individualmente a su presencia, hayamos vivido en esta tierra como reyes y sacerdotes para Él, por Él y por medio de Él. Que el Señor les continúe bendiciendo, y en el próximo tema seguiremos examinando Hebreos 2. Gracias por su atención y hagamos por favor una oración. Amado Dios, tu palabra es perfecta, tu palabra es hermosa y maravillosa, y yo oro en esta hora para que tú nos guíes a entenderla y comprenderla. Con razón el apóstol Pablo pudo exclamar: oh profundidad de las riquezas, de la ciencia y de la sabiduría de Dios. Porque tú tienes en tu palabra inescrutables beneficios para tu iglesia. Sabiduría oculta y escondida, que solamente por el hecho de haber nacido de nuevo y formar parte de tu cuerpo maravilloso como iglesia, podemos adquirir para bendición no solo de la iglesia, sino también individual y por supuesto familiar. ¿Cuál es tu deseo maravilloso para todos nosotros en Cristo Jesús? Amén. Nos vemos en el próximo, amados. Muchas bendiciones.